En la clase de hoy vamos a presentar el cálculo analítico y gráfico del campo total en reflexión normal. Para comenzar necesitamos revisar brevemente lo que es el teorema del coseno, sin entrar en profundidad ni detalles, debido a que escapa al alcance de este curso y tiene finalidades meramente matemáticas. El objetivo de usar este teorema es poder calcular un lado del triángulo, por ejemplo el lado B. Para poder calcular este lado necesitamos tener como datos el ángulo opuesto y sus dos lados adyacentes. Seguramente ya se sienten familiarizados con esta definición y es ni más ni menos porque es una generalización del teorema de Pitágoras. Incluso, este teorema puede demostrarse mediante la división del triángulo en dos para formar un ángulo de 90, como vimos en Pitágoras, y así, por medio del planteo del teorema, obtener la ecuación generalizada del teorema del coseno, la cual, tomando como ejemplo el lado B que queremos obtener, lo vamos a tener con la ecuación de acá abajo. La idea principal es poder realizar la proyección de uno de los vectores hasta formar un triángulo rectángulo, para luego aplicar teorema de Pitágoras como se puede observar en el gráfico a continuación. Venimos viendo lo que son los vectores de los campos incidentes reflejados. La idea principal es poder realizar la proyección de uno de los vectores hasta formar un triángulo rectángulo para poder aplicar Pitágoras como se puede observar en el gráfico. En este caso, lo que estamos haciendo es proyectar el ángulo incidente para poder realizar este ángulo rectángulo que mencionábamos anteriormente. Para nuestro caso de estudio, esto nos va a ser útil para poder obtener el campo eléctrico total a partir del campo incidente, el reflejado y el ángulo que conforma el vector reflejado con la extensión del incidente que acabamos de hacer, el cual vamos a llamar como θr. Para el caso del diagrama de Crank, el vector reflejado lo vamos a hacer girar a una frecuencia, digamos, de 2 beta z, y lo vamos a llamar θz. Por eso, en la ecuación final del campo total, que es la ecuación que vimos previamente de, para obtener B, en este caso vamos a calcular, este sería B, y vamos a tener el reemplazo de lo que sería el vector incidente, el reflejado, y acá la conformación del ángulo de θr menos θz. Este se presenta acá a la derecha, esto es lo que sería el diagrama de Crank. Es un cálculo gráfico que permite visualizar la distribución del campo. Si se quisiera realizar analíticamente, se debería girar un vector beta z hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Para hacer girar eso en ambos sentidos, a nivel matemático, es muy complicado. Lo que se plantea en esta herramienta es mantener el vector del campo incidente de forma estacionaria, o sea, dejar fijo lo que es el campo incidente, y para que las posiciones relativas de fase entre el incidente y el reflejado se mantengan, el vector del campo reflejado debería rotar dos veces el ángulo beta z en sentido horario. O sea, en vez de girar uno en sentido horario y el otro en sentido horario, antihorario, para mantener la diferencia de fases, solamente se deja fijo el incidente y se hace rotar 2 beta z al reflejado. Vamos a ver a continuación cómo se puede dibujar fácilmente un diagrama de Crank. Si se tiene un compás, se puede hacer con un compás, si no, directamente con la regla de una hoja cuadriculada, se puede hacer fácilmente. Y vamos a ver cómo podemos graficar por medio de este método la distribución del campo eléctrico de forma muy sencilla. Vamos a pasar a hacer el diagrama de Crank. En este caso lo que vamos a hacer es una circunferencia donde vamos a poner desde el extremo izquierdo al centro nuestro vector del campo incidente, a partir de ahí dibujar el reflejado con su coeficiente de reflexión y mediante la sumatoria de ambos por ser magnitudes vectoriales vamos a obtener el campo total. Para eso vamos a tomar algunas convenciones para hacer fácil el dibujo, como por ejemplo voy a tomar de punta a punta 10 centímetros para dibujar lo que sería el eje real e imaginario. Vamos a llamar como U
y JB, lo cual va a dar como composición el coeficiente de reflexión en forma compleja, UJB, lo cual después nos va a ser útil para que podamos hacer el Abaco de Smith. Perfecto. Lo que vamos a hacer es tomar desde el punto A hasta el centro, que va a ser el punto B, A y B, lo que va a ser nuestra vector de campo incidente. Perfecto. Ya trazamos el campo incidente y este va a ser el campo que va a quedar fijo. Si tomamos, por ejemplo, primero vamos a hacer lo que es los distintos grados de reflexión que vamos a tener acá. Vamos a poder decir que como la reflexión va de 0 a 1, por eso tomamos 5 centímetros, serían 10 cuadraditos, o sea, cada cuadrado va a representar 0,1 salto en el coeficiente de reflexión. Entonces 0,1, 6, 7, 8, 9 y llegamos al límite de lo que va a ser la circunferencia en 1. Una vez que tenemos trazado esto, lo que podemos hacer es desde el comienzo, o sea, desde el centro, perdón, hasta lo que sería el comienzo del vector incidente, que va a coincidir con lo que sería mi reflexión 1, trazar lo que va a ser la circunferencia del diagrama de Crank. Perfecto. Vamos a tomar ahora, por ejemplo, una impedancia normalizada para un ejemplo de 1 más J2. Si a esto le calculo el coeficiente de reflexión y lo tomo como 0,7 con un ángulo de 45 grados, lo puedo ubicar este punto ahora sí en lo que sería dentro de mi circunferencia. Como se va a tener el módulo de 0,7 y vamos a tomar el ángulo de 45 grados y vamos a ubicar acá en este punto lo que va a ser nuestro campo reflejado. Como son dos magnitudes vectoriales, lo que ya podemos empezar a visualizar acá es que en este caso la componente del campo total va a ser la suma de ambos vectores y voy a poder dibujarlo de la siguiente manera. Esta es la E total, el campo total. Perfecto. Este va a ser lo que sería nuestro punto de partida. En este caso, donde es que estamos es en la frontera. Para poder empezar a trazarlo, vamos a hacer lo que sería el rectángulo la zona, el gráfico, donde vamos a graficar la distribución del campo. Para eso tomamos una amplitud de mínima de 2 veces el campo incidente, como para poder cubrir el caso que se sumen ambas y poder dentro de ella graficar la distribución del campo. Y hacia la izquierda lo que vamos a hacer es recorrer lo que serían las longitudes de onda tal como hacíamos para líneas de transmisión y vamos a ver cómo, por ejemplo, para valores clásicos que ya conocemos, como lo puede ser lambda sobre 2, los valores del campo deberían ser iguales. Por ejemplo, si esta es la superficie que separa los distintos medios, vamos a decir que acá tengo el medio
1 y el medio 2. Y esta acá es la superficie de frontera. Acá lo que estoy haciendo es estar parado sobre la frontera. Entonces, lo que voy a hacer es dividir de acá hasta el otro, hasta el final de mi dibujo, eh, sobre lambda, por ejemplo, lambda sobre 16, que lambda sobre 16 equivaldrían a 45 grados. Entonces, puedo tomar valores que, haciendo girar luego en el diagrama de Crank, voy a poder graficar la distribución del campo total. Perfecto. En este caso, para poder empezar a hacer el gráfico de la distribución del campo, lo que vamos a hacer es tomar el compás nuevamente, y en este caso vamos a tomar la longitud que tiene nuestro campo total. Una vez que tengo esto, como esta dijimos que era la posición inicial y es mi frontera, voy a estar parado sobre la superficie de la frontera y voy a poder graficar el campo total que hay en este punto. Como dijimos anteriormente, lo mismo voy a tener que tener lambda sobre 2 después, o sea, dándole vuelta a todo el gráfico voy a volver a tener el mismo punto. Como dijimos, si estamos haciendo girar esto proyectado acá, si lo hago girar 2 beta z, en este caso lo estoy haciendo girar cada 45 grados, el siguiente punto, si ya estaba ahora a 45 grados, el siguiente punto va a estar por acá, que justamente coincide con la continuidad de lo que sería el campo incidente, y podemos ver que esta va a ser el campo total máximo, porque dándole la vuelta a toda la circunferencia y sumando los vectores de los campos, este punto acá me va a dar exactamente el máximo. En este caso lo que vamos a hacer ahora es que me moví lambda sobre 16, o sea los 45 grados, y vamos a volver a tomar lo que ahora me va a quedar como mi campo total para pi sobre 16. Entonces me paro abajo en pi sobre 16 y puedo graficar lo que va a ser el máximo. Lo mismo podría ser lambda sobre 2 después. Lo que vamos a hacer ahora es tomar 45 grados más y luego repetir para toda la circunferencia, tomando todos los puntos de interés y dándole la vuelta a la circunferencia para ir tomando los puntos e ir uniéndolos haciendo la forma de onda, lo cual nos va a quedar algo como lo siguiente. En este caso lo que hice fue poner las componentes de todos los ángulos que fuimos tomando. Entonces tengo el E total inicial, el E total 1 lo llamé, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto, si hago el gráfico nuevamente, me va a aparecer en la superficie frontera, como marcamos antes. Y luego voy a poder, uniendo los puntos que se fueron obteniendo, tomando el módulo de cada punto y ubicándolo en el lambda correspondiente, voy a poder ir trazando la distribución del campo de una forma muy sencilla, que a nivel matemático sería prácticamente imposible, o mejor dicho, muy engorroso. Además, lo que nos provee este gráfico es que, teniendo el campo máximo y teniendo el campo mínimo, puedo sacar fácilmente lo que es la ROE, como vamos a ver más adelante en este video. Como vimos recién en el ejemplo, se pudo obtener la distribución del campo haciendo girar el campo reflejado. Se encontraron dos puntos de gran importancia, que son los que se pueden ver a la izquierda. El campo máximo, cuando el campo reflejado se suma al incidente, entonces no queda como la distancia más larga que se pueda tener.
Y por otro lado, lo que es el campo mínimo, que es cuando el reflejado se contrapone al incidente, por lo tanto se están restando. Al realizar el giro completo, se puede trazar una onda completa, obteniendo la distribución del campo fácil y rápidamente. Acá podemos ver el ejemplo que vimos anteriormente, donde comenzando con nuestra onda incidente, trazándola entre A y B, y luego trazando el reflejado, llegando al punto C, podemos obtener que esta es la total, y luego girando el ángulo, tuvimos todos estos puntos que pudimos trazarlos e ir poniéndolos para graficar la distribución del campo. La relación de onda estacionaria, como ya vimos anteriormente en este curso, puede ser expresada por medio del coeficiente de reflexión. Acá tenemos presentada la forma que veníamos trabajando en líneas de transmisión. En esta unidad se presenta una nueva forma de obtenerlo a partir del campo incidente y del reflejado. O bien, si ya se diseñó el diagrama de Crank y se obtuvieron los campos máximos y mínimos, podemos también obtener la relación de onda estacionaria. A continuación lo que vamos a hacer es presentar cómo trazar el diagrama de Smith tomando como referencia los ejes U y JB del diagrama de Crank. Para esto hay que tener dos condiciones que se deben cumplir. Primero, trabajar con líneas de transmisión sin pérdidas. Y segundo, que las impedancias estén normalizadas. Anteriormente pudimos utilizar el ábaco para resolver problemas de líneas de transmisión. En este apartado lo que vamos a demostrar es cómo podemos tomar las características de los medios y tratarlos como si fuera una línea de transmisión. En este caso, nuestra impedancia característica va a ser el medio 1 y la carga el medio 2. Entonces podemos decir que la impedancia característica va a ser la impedancia intrínseca del medio 1 y la impedancia intrínseca del medio 2 va a ser la carga. Podemos entonces obtener el coeficiente de reflexión del campo eléctrico y del campo magnético al tener como datos las impedancias intrínsecas de cada medio, así como también tener una relación entre el medio 2 y 1, que si se dan cuenta, si dijimos que antes iba a ser la impedancia de carga en la impedancia intrínseca del medio 2 y la característica, la del medio 1, podemos empezar a visualizar que esto va a ser la impedancia normalizada dentro del diagrama de Smith. De la misma forma vamos a estar presentando lo que es el coeficiente de reflexión del campo eléctrico y del campo magnético, que se puede tomar, como vimos anteriormente, lo que sería el campo reflejado sobre el incidente o la diferencia de las impedancias intrínsecas sobre la suma de ellas. La impedancia característica, como ya hemos visto anteriormente, lo estamos tomando como la impedancia del medio 2 normalizada con respecto a la impedancia intrínseca del medio 1. Esto, como ya sabemos, se puede presentar de dos formas. Se puede expresar en forma polar, como vemos acá, o se puede expresar en forma compleja. Si presentamos lo que es la impedancia característica con el formato R más JX, podemos obtener esta igualdad con respecto al eje al U y al JB del diagrama de Crank. Luego de realizar varios pasos matemáticos, podemos simplificar los términos y obtener la parte real e imaginaria de esta impedancia normalizada, donde la parte real corresponde a la resistencia normalizada y la parte imaginaria a la reactancia normalizada. Si se trabajan ambas ecuaciones, para poder transformarlas en lo que serían ecuaciones de circunferencia, nos van a permitir trazar tanto la parte real como las imaginarias y así obtener el diagrama de Smith. Si se parte de la parte real de la ecuación, que es esta que vemos aquí, si se parte de esta y se la opera para transformarla en una circunferencia, se termina obteniendo la siguiente ecuación que vemos arriba a la izquierda.
Como podemos ver, esta circunferencia no se encuentra centrada y no pareciera quedarnos de utilidad para poder desarrollar el ábaco. Si se toma la ecuación y se le van dando valores, se van a obtener los distintos valores de A y R, generando así lo que es la familia de circunferencias que se ve aquí abajo, las cuales empiezan a formar parte del real del ábaco de Smith. Ya empiezan a ver la similitud con lo que hemos visto en el ábaco de Smith para líneas de transmisión. Si ahora podemos hacer el mismo proceso pero para la parte imaginaria y nuevamente la trabajamos, vamos a llegar a una ecuación que se presenta aquí abajo, donde al reemplazar distintos valores de x se obtienen así las partes imaginarias del ábaco de Smith, quedando presentado cómo se forma el ábaco por completo al superponer ambos análisis. Por último, vamos a hacer un cálculo de distancias entre impedancias, teniendo en cuenta que en los medios continuos la impedancia del medio es igual en todos los puntos. Por eso se dice que es una impedancia intrínseca, como esta que vemos acá. Sin embargo, si el medio presenta reflexiones, la impedancia va variando punto por la superposición de la onda reflejada con la incidente. Por ende, el campo eléctrico y magnético no son iguales en todos los puntos. Teniendo en cuenta esto, podemos afirmar que la impedancia ya no es la impedancia intrínseca y la podemos llamar como Z en función de Z, porque va a estar dependiendo de la distancia. A esta impedancia la llamamos impedancia de campo y para calcularla podemos realizar la resta de posiciones en lambda como hemos visto al comienzo del curso en líneas de transmisión. Se deja presentada aquí la ecuación de la impedancia de campo y una demostración de cómo tomando el punto A y el C y realizando la resta en lambda se puede obtener la distancia que hay eh, entre ambas impedancias. Desde ya muchas gracias por la atención, espero que esto haya sido de utilidad.